nació el 8 de enero de 1902 en Oak Park, Illinois, Estados Unidos. Fue uno de los fundadores del enfoque humanista, la más optimista de todas las corrientes, la cual se enfoca en la libertad del ser humano. Surgió como una alternativa frente a las corrientes más deterministas como el psicoanálisis y el conductismo. Rogers ha sido posicionado por la APA como el segundo psicólogo clínico más influyente del siglo XX, después de Freud. Pero, ¿cuáles fueron los factores que influyeron en el desarrollo de la vida de tan adulado y criticado psicólogo? ¿Y qué aportaciones hizo? Fue el cuarto de 6 hijos. Creció dentro de una familia con una estrecha relación, al menos así lo recuerda Rogers. Su padre fue un ingeniero civil y su madre se dedicaba al hogar. Ambos eran fuertes creyentes y muy estrictos, o en palabras de Rogers, me crié en una atmósfera ética y religiosa muy estricta e intransigente. Los padres de Rogers se preocupaban mucho por sus hijos, razón por la cual trabajaban tanto. Se tomaban la disciplina de una forma muy estricta, controlaban a sus hijos de una forma, en palabras de Rogers, sutil y afectuosa. Les prohibían el alcohol, los bailes, la vida social en general y le inculcaron un fuerte sentido del trabajo arduo. Rogers aceptaba esto sin cuestionarlo, al menos al inicio. Aún a pesar de que la relación familiar era muy estrecha y debido a que no siempre estaban juntos, Rogers fue alguien solitario, lo que le permitía desarrollar su intelecto, pues en ese tiempo que pasaba a solas, lo dedicaba a la lectura y a sus estudios. Rogers era un niño muy introvertido que amaba los libros y detestaba los deportes. Cuando cumplió los 12 años, se mudaron a una granja con la doble intención, por parte de los padres, de prosperar en los negocios y de separar a sus hijos de los pecados y tentaciones de la vida suburbana. En este periodo, Rogers desarrolló 2 de sus gustos, uno por las mariposas y otro por la granja en general. Respecto a las mariposas, le gustaba observar a unas especies que crecían en aquella zona. Las atrapaba y criaba en cautiverio. Le gustaba observar a las orugas y se dedicaba a cuidar a los capullos durante el invierno. Su padre compró muchos libros sobre agricultura con un enfoque científico. Rogers tomó alguno en donde aprendió a crear un grupo control y experimental. Aprendió a hacer selección aleatoria, a determinar la influencia de una variable sobre su grupo experimental y comprendió lo difícil que es corroborar una hipótesis utilizando el método científico. Fue ahí en donde aprendió a respetar estos métodos. Comenzó a estudiar agricultura en la Universidad de Wisconsin y fue debido a unas conferencias sobre religión que a los 2 años de haber iniciado sus estudios de agricultura decidió cambiar de carrera para mejor dedicarse a la religión. Se interesó en el ministerio sacerdotal y comenzó a estudiar historia. En 1922 fue uno de los 10 elegidos para participar en una conferencia internacional de la Federación Cristiana Estudiantil Mundial que se realizaría en China. Este evento cambió por completo la visión de Rogers, amplió su visión y se emancipó de algunos aspectos fundamentales del pensamiento de sus padres. Durante ese viaje, dice haber observado a personas muy honestas que creían en dogmas distintos. Tal vez esto le planteó la idea de que él mismo podría estar adoctrinado y bajo un paradigma que lo limitaba. La separación entre su pensamiento con el de sus padres causó cierta ruptura entre su relación. Durante este periodo, Rogers se volvería más independiente. Al terminar sus estudios, le pidió permiso a sus padres para casarse con quien fue el amor de su vida y amiga de la infancia durante la secundaria. Sus padres aceptaron su unión, pero como quien dice, lo hicieron más a huevo que de ganas. Después de casarse con Helen Elliot, se mudó a Nueva York para estudiar religión en la Union Theological Seminary, el más liberal de Estados Unidos, en el cual permaneció durante 2 años antes de interrumpir de nuevo sus estudios. En este periodo, junto con unos colegas, solicitaron un permiso para dirigir su propio seminario, ya que ellos sentían que no tenían la oportunidad de esclarecer sus propias dudas y que los conocimientos ya les llegaban de una forma establecida. Su seminario se llamó ¿Por qué estoy entrando al ministerio? Rápidamente, descubrieron que las respuestas a sus preguntas se encontraban fuera del ámbito religioso. Así que Rogers ingresó a estudiar psicología. Se cambió al programa de psicología clínica en la Universidad de Columbia. Durante sus estudios se familiarizó con el enfoque dinámico freudiano, pero entró en conflicto debido a la falta de rigurosidad científica. Debido a que su familia crecía, aun cuando no había concluido su doctorado, tuvo que buscar un trabajo para poder mantenerse. Y pese al poco trabajo que había, lo aceptaron en el Departamento de Estudios Infantiles de la Sociedad para la Protección de la Infancia contra la Crueldad, con un sueldo de $2.900 anuales. Durante este periodo estuvo haciendo entrevistas terapéuticas. En su labor de psicólogo tuvo varias fallas y éxitos, los cuales lo llevó a desarrollar sus propios puntos de vista. Mientras Rogers desarrollaba sus puntos de vista para la labor terapéutica, en la APA estaban ocupados con los procesos de aprendizaje en las ratas. Así que Rogers comenzó a desarrollar su propia teoría y al mismo tiempo se relacionó con algunos organismos locales e internacionales.
Comenzó a dar cursos sobre cómo tratar con niños inquietos en el departamento de sociología de alguna universidad. Rogers tuvo 2 hijos, un niño y una niña llamados David y Natalie. De ellos aprendería más acerca de la subjetividad humana. Hubo un tiempo en el que Rogers se convirtió en el centro de la crítica, recibiendo tanto comentarios a favor como en contra. Estos provenían tanto de psicólogos como de psiquiatras de distintas geografías y épocas, ya que sus postulados eran una amenaza para otras teorías. Quizás se referían al punto de vista sobre la libertad del hombre. En estos periodos, Rogers apreciaría aún más los momentos en el que podía estar a solas. De hecho, se alejó de todo esto y vino a visitar México, un lugar en donde nadie sabía que era psicólogo, por lo que podía pasar desapercibido. Rogers nunca dejó de crecer profesionalmente, continuó con su labor de psicólogo y docente. Llegó a ser presidente de la APA. Escribió varios libros que servirían para consolidar el enfoque humanista en psicología, especialmente su libro de terapia centrada en el cliente. Respecto al desarrollo de su teoría, eso lo podré abarcar ampliamente en otro momento, aunque puedo adelantar que su principal crítica es que sus postulados pueden ser ambiguos. Algunos le llegan a atribuir el efecto Forer. Entre sus obras principales se encuentran libros como El proceso de convertirse en persona, el cual es una selección de sus trabajos realizados entre los años 1951 y 1961. En esta selección aborda temas relacionados a los problemas del individuo en la vida moderna, y aclara que no es un libro de consejos. En esta obra intenta llegar a un lector no especializado, ya que sus otras obras están dirigidas a psicólogos, y como no puede faltar en un libro humanista, también está dirigido para aquellos psicólogos que tratan a las personas como objetos, como estímulo y respuesta, para aquellos que siguen al pie de la letra las enseñanzas de Freud, y para aquellos que están interesados en los test predictivos. En pocas palabras, con este libro pretenden plantear una visión del ser humano como un ser libre. En otra de sus obras, El camino del ser, Rogers hace un escrito más personal sobre su propio desarrollo y sus sentimientos al envejecer. Con esto tiene la pretensión de que puede ser de utilidad para un público más general. Por esas fechas se había sensibilizado debido a la influencia del feminismo por parte de su hija y algunas amigas. Se percató de la desigualdad lingüística de los sexos. Aún así, decide dejar sus escritos como lo había hecho por considerarlo, en caso de cambiar las palabras, algo deshonesto. Desde luego, no puede faltar su obra de psicoterapia centrada en el cliente, en donde plantea su forma de dar la terapia, la cual, en términos generales, consiste en entender y comprender al otro y no solo tratar de curar a un enfermo. Falleció repentinamente de un ataque al corazón el 4 de febrero de 1987. En su última etapa de vida, se dedicó a dirigir el Centro de Estudios de la Persona. También intervino en algunos asuntos políticos. Hacia el final de su vida, se le había enviado una carta en la que se le notificaba que había sido nominado para el Premio Nobel de la Paz, debido a su trabajo con el conflicto entre Sudáfrica e Irlanda.